Historia de la humanidad. Un breve resumen sobre este extraordinario proceso de evolución que ha tenido el ser humano y la humanidad en su conjunto. Vamos a mirar una línea de tiempo. ¿Cuáles fueron los diferentes periodos por los que ha cruzado este grupo humano? Tenemos entonces la prehistoria, seguida de la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. 5 periodos que son como el listado clásico, pero diferentes periodos que los historiadores han definido, ¿no? Es un consenso entre todos los historiadores para definir cuáles fueron los periodos de la evolución de la humanidad. Vamos a mirar entonces que la prehistoria comienza hace 2.5 millones de años con la aparición del ser humano. Entonces aquí tenemos la teoría de Darwin, la teoría de la evolución, donde se dice que de estos homínidos provino, evolucionó el ser humano que conocemos hoy en día, del Homo sapiens sapiens. Luego entonces tendríamos la edad antigua, en el 3500 antes de Cristo. Este hombre, ese ser humano, va a desarrollar un tipo de escritura, ¿no? Una escritura cuneiforme, por allá en esa región de Mesopotamia, los sumerios, van a desarrollar la primer tipo de escritura. Luego, en el 476, inicia la Edad Media, con la caída del Imperio Romano, de mano de los bárbaros que los invaden, y sobre todo cae la parte occidental, ¿no?, del imperio. Recordemos que el Imperio de Oriente se va a sostener hasta unos años más adelante. En la Edad Moderna, que inicia con el descubrimiento de América en 1492, con la llegada de Cristóbal Colón y los demás exploradores europeos a América. Y por último, la Edad Contemporánea, con la Revolución Francesa, da inicio entonces a todo este movimiento por los derechos del hombre y del ciudadano, y de los grandes principios como la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos los seres humanos. Pasemos entonces a mirar cada periodo, miremos la prehistoria, y la podemos definir desde un punto de vista clásico como el tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos, antecesores del Homo sapiens, hasta que tenemos constancia de la existencia de documentos escritos. Entonces aparece como una primera división, como una primera etapa dentro de esta prehistoria, el Paleolítico. Esa fue la primera etapa, que sabemos que inicia en 2.5 millones antes de Cristo, y allí pues, se van a desarrollar todo tipo de herramientas en piedra, en huesos, y el ser humano va a descubrir el fuego para utilizarlo en su diario vivir. Aparece entonces el Neolítico, en el 10.000 antes de Cristo, y sobre todo la gran revolución que fue la agricultura y la ganadería, con la domesticación de animales durante esta época. Luego, pues ya pasaremos a otro tipo de herramientas. El ser humano a desarrollar unas herramientas en otros elementos, otros minerales, como es el cobre, el bronce, el hierro. Este último, pues muy importante, sobre todo para las épocas que van a venir. Muy bien, entonces vamos para la siguiente, que es la Edad Antigua. Vamos a mirar entonces que esa definición, donde aparecen las primeras grandes civilizaciones y la invención de la escritura, como ya habíamos dicho. Entonces, esas grandes civilizaciones, desde la egipcia, en el Medio Oriente, en China, en la India, como las grandes, después los grandes imperios, que inclusive en la Biblia relatan mucho estos imperios, como el persa, el babilónico, el asirio, pero sobre todo nos vamos a concentrar en dos grandes imperios, los últimos, que fueron los griegos, en la antigua Grecia, que van a desarrollar pues todo el pensamiento, la filosofía, algunas ciencias también, y luego Roma, ¿no? El Imperio Romano con sus grandes diseños de arquitectura, el Coliseo Romano, también va a aparecer durante esta época. Entonces, miremos estos dos grandes imperios, que es donde el mundo va a heredar, el mundo occidental sobre todo va a heredar,
toda esta ciencia, todos estos desarrollos, el pensamiento, la filosofía, la arquitectura, la democracia, la política, toda una forma de vida que se va a desprender a partir de allí. Tenemos entonces la Edad Media, el Medioevo, llamada la época oscura, ¿sí? Un periodo comprendido entre el siglo V y el siglo XV. ¿Sí? Sobre todo los más críticos de la iglesia se atreven a llamarla de esta manera, pero sabemos que también hay cierto desarrollo, sobre todo en la parte de la educación y del arte también, ¿por qué no decirlo? Aparece entonces un sistema económico y político como es el feudalismo, una forma de vida, donde la iglesia pues también tiene una parte importante, ¿no? Una parte privilegiada dentro de este sistema feudal que defiende a capa y espada, y por eso pues crea movimientos como las cruzadas, las famosas cruzadas a Medio Oriente o a Tierra Santa, para luchar contra este otro movimiento religioso que aparece por el siglo VI con Mahoma, ¿no? El Islam, que va a crear esta religión musulmana de los sarracenos con los que iban a luchar a muerte por esas tierras y donde la iglesia tal vez cometió muchos vejámenes y muchos crímenes que hoy en día se le critica, como siempre se le ha criticado tantas cosas a la iglesia en tanta historia que tiene, ¿no? Pero sabemos pues todo lo que implica estos hechos históricos y no sacarlos pues de su contexto. Pasamos entonces a la Edad Moderna, una edad donde es también llamada la Edad de la Luz, que inicia en Europa tras la ampliación de las fronteras marítimas, el descubrimiento y la conquista de América, los grandes adelantos científicos y el desarrollo del pensamiento humano. ¿Sí? Ya hablamos de desarrollo humano, no es que en la otra época no se desarrollaba el ser humano, sino que es que acá ya va a dejar de estar reprimido, sobre todo por estos entes institucionales como la iglesia, como la monarquía, que van a reprimir de cierta manera que no se altere los principios bíblicos o los principios que se tenían pues establecidos. Vamos a tener entonces un movimiento de ilustrados, un movimiento de personas, de burgueses, ya con un cierto capital, y ellos pues van a crear un movimiento que es la ilustración, sobre todo en Francia, que va a dar como fruto la enciclopedia, ¿no? Que es como ese compendio, ese tratado de todas las ciencias, tratar de recoger todo el conocimiento y los adelantos de la época y ponerlos en unos libros a través de la imprenta que también se había creado por esta época. En Italia ya había empezado el renacimiento del arte, con los grandes artistas italianos, pero entonces se exalta sobre todo más durante esta edad moderna, durante esta época de la luz, el desarrollo del arte y de todo este estilo renacentista. También en Alemania se genera la reforma protestante, ¿sí? Se genera la reforma protestante, donde va a iniciar pues esta separación entre iglesia, entre las diferentes iglesias no cristianas. Luego llegará el movimiento de los científicos, con Galileo Galilei, Isaac Newton, Copérnico, quienes pondrán en entredicho muchas de las verdades conocidas hasta el momento, muchas de las verdades reveladas a través de las Sagradas Escrituras, y sobre todo van a plasmar ese humanismo y van a fortalecer ese heliocentrismo, ¿no? A diferencia de las teorías medievales de que el planeta Tierra era el centro del universo, ellos descubren de que es el Sol y que la Tierra gira alrededor del Sol y empiezan a descubrir también las diferentes ciencias como la anatomía y a diseñar todo este mapa de ciencias que hoy en día conocemos. Y todo ese movimiento ilustrado y científico pues va a dar paso a que la sociedad francesa se rebele contra este antiguo régimen, luchando por unos principios, por unos derechos del ser humano, derechos civiles, y va a tener bajo como los principios fundamentales la libertad, la igualdad y la fraternidad entre todos los humanos. Por último, damos paso entonces a la edad contemporánea, el último periodo del que los historiadores registran, que inicia con la Revolución Francesa y va hasta finales del siglo XX. Entonces tenemos esa gran revolución industrial, ¿sí? Por el siglo XVII, siglo XVIII,
y las diferentes fases, ¿no? Con la máquina de vapor, la locomotora, el invento del automóvil, los aviones, las telecomunicaciones, el telégrafo, el teléfono, la televisión, la electricidad, todas las diferentes fases que ha tenido hasta hoy en día, que se habla de que estamos empezando la cuarta revolución industrial, eh, sobre todo con el desarrollo del Internet y de las comunicaciones. Iniciarán entonces las guerras mundiales, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, iniciada ya sabemos por Alemania y por todo este movimiento en Europa. Y tenemos entonces la Revolución Rusa también que inicia por esta época, que va a luchar contra este sistema capitalista, formando un ideal marxista, socialista, comunista, como lo han llamado la historia, y en esa lucha con el capitalismo que va a dar paso a la Guerra Fría. Entonces, todos estos han sido los movimientos que se gestan durante este último periodo, y sabemos pues que esta edad pues ya terminó, estamos en una nueva era, solo que todavía no está registrada como tal, pero sabemos que ha empezado una nueva era de la tecnología, del 5G y de la cuarta revolución industrial, que va a dar paso a un montón de cosas que ya estamos viendo, como es el fenómeno del calentamiento global, el cambio climático, todo ese tipo de pandemias que estamos viviendo ahorita, se están generando gracias a todo este desarrollo humano que ha habido y la falta de conciencia del hombre por lo que está creando, ¿no? Entonces es un tiempo nuevo, es la nueva era. Vamos a ver qué nombre le darán los historiadores, pero por ahora nos queda vivirla y disfrutarla y aprender pues de todo lo que el ser humano ha creado y ha diseñado pues para su sustento y para ser feliz, ¿no? Que sea al fin y al cabo a lo que está llamado el ser humano. Entonces espero que les haya servido este breve resumen de la historia de la humanidad y los dejo entonces